Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy correspondiente a la asignatura de Historia y Geografía. Como se podrán dar cuenta, ya estamos en la sesión número 20 y en esta oportunidad comenzaremos una nueva temática correspondiente a la unidad número 3 que lleva por nombre Mayas y Aztecas, dos grandes civilizaciones mesoamericanas. Vamos a ver entonces cuál es el objetivo que trabajaremos el día de hoy. Como les comenté recién, entonces vamos a trabajar con la civilización de los mayas. Así que nuestro objetivo para la clase de hoy dice así: conocer las características principales de la civilización maya. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Todo lo que ustedes ven acá. Vamos a ver su ubicación geográfica, vamos a ver sus ciudades, su economía, su organización política, vamos a ver la organización social, también su cronología. Pero antes de que nosotros comencemos, ¿cierto?, a trabajar esta temática de los mayas, yo les tengo acá una pequeña introducción. Es un video que yo necesito que ustedes vean, ¿cierto?, en sus casas. No lo vamos a ver ahora por un tema de tiempo. Así que vamos a comenzar entonces y lo primero que vamos a ver es nuestra ubicación geográfica. Los mayas, chicos, principalmente, ¿cierto?, se ubicaron acá, en esta parte de aquí, que es conocida, ¿cierto?, como la península de Yucatán. En este lugar ellos se fueron, ¿cierto?, estabilizando y ahí lograron poner, ¿cierto?, su gran imperio o civilización. Los mayas vivieron en el área cultural y geográfica conocida como Mesoamérica. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. Entonces, principalmente en esto que se llama Mesoamérica y también en la península de Yucatán. Ahí es donde ellos están ubicados principalmente. Vamos a ver ahora entonces más o menos cómo eran estos paisajes en donde ellos vivían. Primero, la zona norte correspondía a ciertos terrenos planos, un clima seco, vegetación y matorral. Eso era lo que correspondía, ¿cierto?, a la zona norte. Con respecto a la zona centro, el clima era tropical, con mucha humedad y vegetación. Por último, la zona sur tenía un clima templado y frío y en gran altura, y también áreas de mucho bosque. Esto también ha hecho que hoy en día, ¿cierto?, muchas de estas ciudades mayas que todavía quedan, ¿cierto?, sus restos, han estado escondidas en la selva porque en los lugares en donde ellas estaban además había mucha vegetación y con el pasar de los años la vegetación fue cubriendo totalmente estas ciudades. Vamos a avanzar entonces. Vamos a ver acá una línea de tiempo correspondiente a estos periodos en donde estuvo la civilización maya. El primero se llama periodo preclásico. Dice que los mayas construyeron pequeños núcleos urbanos frente a las costas del Océano Pacífico, las que posteriormente se transformaron en grandes ciudades-estado. Después viene este periodo clásico, que fue la época de mayor desarrollo cultural. Construyeron importantes ciudades en la selva, como Tikal, Capándolos y Palenque. A fines de esta época, las ciudades fueron abandonadas, ¿ya? Estas ciudades fueron abandonadas y estas son las que yo les comentaba recién, ¿cierto? Con el pasar de los años fueron cubiertas con la vegetación. Por último, vamos a tener este periodo posclásico, que tras la ruina de las ciudades de la selva, los mayas se desplazaron hacia el norte de la península de Yucatán, donde fundaron nuevas ciudades o engrandecieron antiguos, entre ellos Chichén Itzá. Chichén Itzá también es una de las ciudades que vamos a ver, ¿cierto?, más adelante, que además es una de las más famosas y hoy en día es un centro turístico que mucha gente, ¿cierto?, visita. Sigamos avanzando. Estas ciudades se conocían como ciudades-estado. Eran ciudades independientes entre sí, con autoridades y leyes propias, aunque tenían elementos culturales comunes. Acá tenemos dos imágenes, ¿cierto?, de estas ciudades. Esta la vamos a conocer con el nombre de
Tikal, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979 y está localizada en la región de Petén, en Guatemala. Esta zona alcanzó su apogeo durante el periodo clásico y tiene templos de más de 70 metros de altura. Son gigantes, ¿cierto? Otra característica más de Tikal, que es el sitio excavado más grande de las Américas y contiene algunos de los restos arqueológicos más fascinantes de la antigua civilización maya. ¿Por qué se dice excavado? Porque, como les vengo mencionando, ¿cierto? Esta ciudad estaba cubierta por la selva, tenía mucha vegetación encima. Esta otra pirámide que ustedes ven acá corresponde a otra ciudad muy famosa también de los señores mayas y que es Chichén Itzá. Y esta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988 y está localizada en la península de Yucatán en México. Posee más de 40 edificios, entre los que destacan el Observatorio Astronómico, el Templo Principal y el Templo de los Guerreros. Esta ciudad también entonces, que es muy importante, que se encuentra ahí en México, también es un centro turístico muy famoso en donde todos los años viajan miles de personas a visitarlo. Vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora la organización política de estos señores mayas. Tenemos acá entonces esta pirámide de su organización, en donde si ustedes se fijan, tenían muy establecidos ciertos los lugares que le correspondía a cada uno. Primero teníamos aquí a estos Botabov, que eran simplemente personas que administraban las áreas en las que estaba dividido el territorio bajo el poder de la ciudad-estado. ¿Ya? Eso era lo que hacían los Botabov. Luego teníamos a los tupiles, que estaban aquí en este segundo peldaño, que correspondían a encargados de vigilar el orden público y velar por el cumplimiento de las leyes. Después tenemos al NACOM, que está aquí en la tercera ubicación, y este era un jefe militar supremo encargado de organizar al ejército en caso de guerra. Después pasábamos al Ahuacán, y este era el supremo o los supremos sacerdotes encargados de dirigir los rituales, administrar los templos y vigilar los libros sagrados, los calendarios y los avances científicos. Tenía una gran influencia en las decisiones políticas. Y por último vamos a llegar al Alachwinik, y este señor tomaba las principales decisiones de gobierno, dirigía el ejército, dictaba las leyes, administraba la justicia y organizaba el comercio y los asuntos religiosos. Era asesorado por un gran consejo y su poder era hereditario. Para gobernar, designaba directamente a los funcionarios que lo ayudaban. Este se podría decir que era como el presidente, ya el presidente de esa ciudad en particular, porque recuerden que cada ciudad tenía su propio gobernante, su propia organización política. Ya ellos tenían distintos gobernantes para cada ciudad. A continuación, yo acá les dejo dos pequeñas actividades que ustedes, ¿cierto?, cuando estén en casita, las van a poder realizar. Sigamos avanzando. Vamos a ver ahora la organización social. Al igual que la anterior, esta también estaba categorizada, ¿cierto?, en una pirámide en donde primero arriba, ¿cierto?, en la cúspide vamos a tener a los sacerdotes, luego viene la nobleza, los comerciantes, los artesanos y campesinos y por último los señores esclavos. Vamos a ver entonces los sacerdotes. Eran parte de la nobleza y era el grupo más influyente y poderoso al interior de cada ciudad. Luego teníamos la nobleza. Estaba conformada por la familia del gobernante, los jefes militares y los altos funcionarios de la ciudad. Continuamos con los comerciantes, y estos tenían prestigio y disfrutaban de ciertos privilegios como aspirar a ser parte de la nobleza por sus riquezas. Miren, tenían la oportunidad, ¿cierto?, de ascender en esta pirámide. Seguimos con los artesanos y campesinos. Los artesanos se encargaban de elaborar objetos que utilizaba la nobleza. Los campesinos eran el grupo más grande de la población y se dedicaban principalmente a la agricultura. Parte de lo que producían era entregado como tributo o entregado obligatoriamente a la nobleza. Se fijan, todo lo que ellos producían y trabajaban tenían que dárselo, ¿cierto?, a la nobleza.
Miren qué terrible la situación de estos señores artesanos y campesinos. Y vamos a llegar acá, ¿cierto?, al final, en donde encontramos a los esclavos. Eran prisioneros de guerra vendidos para hacer el trabajo pesado o para ser sacrificados en rituales. Ustedes me dicen, ¿cómo es eso? Sí, los mayas realizaban sacrificios ya humanos principalmente, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo les voy a contar sobre cómo eran estos famosos sacrificios. Vamos a ver un poquito qué actividades realizaban estos señores mayas, ¿cierto?, en su día a día, en su vida diaria, dirigida, ¿cierto?, principalmente al comercio. Pasemos entonces. Primero, ellos tenían algo que se llamaba tala y rosa. ¿Qué es esto de tala y rosa? Es la deforestación de un pedazo de tierra, donde se queman los árboles, arbustos y hierbas que la habitan, con el objetivo de convertirlo en un campo de cultivo. Las cenizas restantes se esparcían y se utilizaban como fertilizante. Miren todo el proceso que ellos hacían, ¿cierto?, para poder utilizar el suelo, ¿cierto?, para poder sembrar. Otra actividad importante en ellos era la pesca. Los mayas usaban la pesca submarina, o sea, se puede decir que buceaban. Aún se mantiene misterio sobre de qué se trataba este método. Es muy misterioso, ya que estos señores tenían la capacidad de estar bajo el agua, ¿cierto?, y podían aguantar la respiración mucho rato. Luego, obviamente, tenían la recolección de los productos que ellos, ¿cierto?, habían cultivado, habían sembrado, que cultivaban principalmente maíz, ¿cierto?, que nosotros conocemos también como el choclo. Tenían papas, tenían también tomate, distintos tipos de maíz, que era la base de lo que ellos también cultivaban, y también cultivaban cacao, que es el famoso chocolate que nosotros conocemos hoy en día. Acá aparecen, ¿cierto?, estos artesanos, y estos señores artesanos hacían trabajos muy especiales. Uno de ellos eran estas máscaras que ustedes están viendo acá, muy famosas, que pertenecen a la cultura maya. Estas máscaras entonces las fabricaban estos artesanos y las utilizaban personas, ¿cierto?, tanto de la nobleza como las personas del ejército. Vamos a continuar entonces. Y vamos a ver ahora el desarrollo cultural de los señores mayas. ¿Ya? Si ustedes se fijan, parte importante, ¿cierto?, de estos señores es la construcción de sus famosas ciudades con sus enormes templos como este que ven acá. Estos señores fueron muy adelantados a su época y partiendo, ¿cierto?, por la arquitectura. La principal obra arquitectónica maya son los templos piramidales, construidos con piedra caliza que tenían de canteras cercanas a las ciudades. Les agregaban una pasta de concha molida o piedras que servía de relleno o pegamento, y en algunos sitios con ladrillos. Las edificaciones más importantes tenían funciones administrativas, religiosas, recreativas e incluso funerarias. Si se fijan acá en la imagen que yo les dejé también, ellos tenían un campo de juego de la pelota en donde realizaban un juego parecido al fútbol, pero no le pegaban con los pies a la pelota, sino que con las caderas. Continuamos. La escritura era un complejo sistema en el que se representaban sílabas o palabras por medio de glifos, signos grabados, escritos o pintados. Estos se dibujaban en estelas, piedras altas talladas, códices, libros hechos en corteza de árbol o vasijas de cerámica. Hasta el día de hoy es muy difícil lograr descifrar, chiquillos, la escritura maya. Todavía hay muchas cosas que no han podido ser descubiertas. Seguimos avanzando. Tenemos acá las matemáticas. Fueron los primeros en incorporar el número 0 y desarrollaron un sistema numérico vigesimal, es decir, de 20 en 20. Mediante 3 signos, punto, raya y caracola o semilla, escribían cualquier cifra numérica y realizaban complejas operaciones matemáticas. Miren qué importante. Medicina. Diagnosticaron enfermedades de las que tenían amplios registros y aplicaron remedios basados en hierbas y otras técnicas complementarias como el sangrado con sanguijuelas y la aplicación de miel de abejas. Miren los avances, ¿cierto?, entonces en medicina que en esos tiempos lograron estos señores. Pasamos a la astronomía.
Fue una de las ciencias más desarrolladas por los mayas. Lograron calcular por medio de la observación los periodos lunares, los ciclos de Venus y probablemente de Marte, y crear un calendario solar o civil de 365 días. Adelanto conseguido varios siglos antes que en Europa. Este calendario fue complementado con la utilización de una lunar o religioso de 260 días. Miren qué importante.